Muy buen día. En la mañana de hoy vamos a estar presentando las últimas actualizaciones del proyecto de Berkshire Heights. Entonces, a primera instancia, iniciando el proyecto, podemos ver que se ha utilizado el último cambio que viene siendo el icono que va a tener como un link, como una subdirección a la tabla de contenido. Entonces, inicialmente, si por ejemplo, si le damos clic, bueno, no está totalmente actualizado. Tenemos que ver cómo hacemos que pueda subdirigir a la página de la tabla de contenido, pero viene siendo uno de los cambios que estamos trabajando. Entonces, este viene siendo el issue 34 del Archive 30. Siguiente viene siendo la segunda página de nuestro proyecto, que viene siendo la parte de la presentación con el título y también de los participantes del proyecto. Siguiendo a esto, continúa la parte de la tabla de contenidos. El arquitecto Carlos nos había comentado que un cambio a poder realizar viene siendo agregar los números de las páginas. Y entonces aquí se encuentra la parte de los capítulos, por ejemplo, el capítulo 1, que viene siendo la localización, la cultura, el clima, las referencias, la parte de diseño, que viene siendo toda la parte de los estudios que hemos estado realizando, los views y la bibliografía de todas las referencias que hemos estado tomando en cuenta para nuestra investigación. Entonces, continuando esto, tenemos la parte de la localización, tenemos, exacto, la parte geográfica y la descripción del proyecto. La descripción del proyecto le hicimos un pequeño tweak, obviamente, porque en verdad venía siendo algo que teníamos que desarrollar un poquito mejor, siendo que como que hablaba de una forma que podría ser un poquito ofensiva a los habitantes cuando hablaba de su desarrollo y también del subdesarrollo y también a partir de qué momento fue. Entonces, esta parte, este párrafo viene siendo como una ligera descripción de nuestro proyecto, que en verdad queremos presentarlo como una small city, una pequeña ciudad, y no solo enfocarnos en la parte residencial de nuestro proyecto. Entonces, lo que vamos a hacer es continuar con el proyecto, entrando a lo que viene siendo lo del diseño y las últimas actualizaciones de esta semana. Obviamente tenemos que seguir, por ejemplo, translating everything that is in every page, porque en verdad tenemos el issue completo para poder traducir. Entonces, continuando a esto, entramos a la parte de diseño y entonces mi compañera Clara en la mañana de hoy, no por situaciones metodológicas, no pudo estar presentando conmigo, pero entonces yo voy a explicar un poquito lo que ella ha estado trabajando. Entonces, aquí se puede ver como uno de los distritos que estamos trabajando. Este viene siendo otra de las propuestas que estamos presentando. Entonces, nosotras estábamos pensando en, además en lugar de colocar una circulación lineal, que todo estuviera conectado con cierto tipo de circulación que en verdad se pueda abstraer, que viene siendo algo no solo focal, sino que viene haciendo como un tipo de red, como un cierto tipo de webbing que va, por ejemplo, subdividiendo los renglones y también los slots del proyecto completo y se puede entender muchísimo mejor. Entonces, nosotras, incluso mi compañera Clara tomó una hoja y empezó a garabatear y a partir de ese garabato, por ejemplo, es que empezaron a salir, por ejemplo, donde yo tengo el mouse, que viene siendo las líneas que van subiendo y bajando, ese viene siendo el sketch de Clara. Entonces, a partir de eso yo le estaba comentando que en verdad podíamos colocar los slots en esos espacios y entre cada uno de los espacios se podría hacer como este tipo de green pockets que pueda estar, que pueda estar entre cada uno de los emplazamientos residenciales. Continuando a esto, bueno, ella tiene también que estamos trabajando en la parte del primer distrito y bueno, continuando con esto, tenemos la planta arquitectónica de nuestro proyecto.
Entonces, a primera instancia se puede ver la parte de los cambios de los pavilions, que fue algo que se hizo un cambio desde el lunes para acá, porque anteriormente, no sé si recuerdan, que estaba solamente como una superficie totalmente plana que venía siendo de Round Earth, el piso también, y algunos muros que estaban, por ejemplo, un poco ligeramente curvos, que era donde se iba a exponer las obras de arte, pero era totalmente rectangular, no tenía nada de movimiento. Entonces aquí bueno, a Clara le faltó echar uno de los pabellones a los extremos, porque, por ejemplo, el arquitecto Carlos le había dicho por ejemplo, retirar la vegetación y echar uno de ellos para atrás. Entonces, hay uno que está para atrás, pero parece que le faltó actualizar. Entonces, trabajaríamos en eso. Entonces, de la misma forma, el pabellón principal, que viene siendo este, que anteriormente era el Cagua, también se volvió un pabellón de arte y tiene tiene cierta similitud con el diseño superficial del techo. Entonces, también de la misma forma, cada uno de los pavilions tienen tragaluz que parten a partir de la figura madre, del shape del perímetro, y también tienen cierto tipo de contours que se reflejan en la parte inferior del puente, que por ejemplo los views lo van a ver ahora. Entonces, continuando con esto, tenemos los views. Ok, aquí ella, mi compañera Clara, estaría agregando lo que viene siendo la parte de los distritos, obviamente, cuando se apruebe, para ir, por ejemplo, sombreando las amenidades. Entonces, este view no está actualizado, siendo que el arquitecto Carlos a mí personalmente me dijo que me enfocara en el oasis y que a medida que, por ejemplo, que esto ya esté totalmente aprobado, que ahí sí se puede recortar el skin con las nuevas calles, etcétera. Entonces, entrando con los views, tenemos a mano izquierda, tenemos el view número 1. Eh, Algo que se me pasó, que lo voy a decir porque entiendo que es totalmente válido marcarlo, es que estos views le falta la descripción. Pero, por ejemplo, si vamos al issue, cada view tiene un nombre específico. Dice render 01, view hacia la curva del oasis, etcétera. Cada uno tiene su nombre, pero viene siendo como algo válido que puedo reconocer que ahora mismo que se me pasó. Entonces, eh, a primera instancia, en este view podemos ver el cambio que viene siendo uno de los pabellones que están en los extremos. También se ve la circulación del espacio, la rampa y de la misma forma también las gradas. Aquí, en este view derecho, se puede ver de una forma ligera, se puede ver la circulación que viene siendo de los distritos porque estamos viendo un vehículo. De la misma forma, vemos el revestimiento de los Celica Tiles con las escaleritas. Entonces, este viene siendo el pabellón nuevo. No, obviamente, espero que no se asusten con lo que están viendo. Cuando lo vean desde otro ángulo, se van a dar cuenta. Lo que sucede es que esta posición de la cámara, it's a verified view. Entonces, continuando, este viene siendo otro verified view, que se puede ver uno de los distritos que se puede ver uno de los pabellones de los extremos. Este es el que las personas pueden pasar por delante. Fíjense que, por ejemplo, este está bien para atrás, pegado al borde, por eso es que pueden ver donde yo tengo el mouse, una persona caminando delante, otra persona, incluso si mal no recuerdo, coloqué una madre con un cochecito de un bebé, para que se pudiera dar a entender que en verdad da a su paso de circulación a las personas. Entonces, aquí tenemos la rampa, obviamente con una persona discapacitada, junto con un acompañante para dar a entender su uso. Igualmente, el uso de las gradas. Aquí está la tarima, que en otro view se va a ver el control que se le hizo. Entonces, exacto, aquí justamente, en este view de la derecha se puede ver el slab y también la circulación, no la circulación, sino la separación entre el oasis junto con el wadi, porque venía siendo un poquito confuso el agua que topara justamente al wadi, al lugar de dar a entender que en verdad
el wadi no va a llegar a su punto más alto hasta el último momento de que pase la época de las precipitaciones. En el resto del tiempo vendría estando como un nivel bajito, un nivel que se puede ver, por ejemplo, la arena por debajo, como se puede ver aquí. Entonces, algo que quería comentar es que la tarima se le hizo cierto tipo de contour o se le hizo también un merge, por así decirlo, en que empieza de la profundidad del el anillo inferior y termina con un grosor totalmente ligero de 0,30. Entonces eso le permite en verdad a las personas poder comprender desde cierto ángulo que en verdad el wadi viene pasando por debajo. Y también este tipo de diseño hace, como, o sea, va en armonía con el diseño inferior que tiene los anillos, que vienen siendo los contours, que viene siendo este justamente, que viene siendo un cierto tipo de diseño minimalista y moderno, de cierto tipo de formas geográficas que van subiendo y bajando y también entrando hacia las superficies y plataformas. Entonces, aquí se puede ver el pabellón principal y se puede ver uno de los pabellones extremos. En este view, exacto, aquí es que se ve, por ejemplo, que uno de los pabellones extremos, ahí es que pasan las personas por delante. Y entonces aquí yo le puse con un ligero depth of field que nada más se viera ligeramente, pero todavía creo que tengo que profundizar un poquito más el depth of field. Pero así se viene viendo este view. Entonces aquí, este es otro verified view en lo que estaba el Kawa y este viene siendo la nueva forma. Aquí viene siendo el pabellón principal. Este es otro verified view. Y aquí era donde venía estando el chico con el skateboard y aquí era que estaba la mesa, bueno, el mostrador. Entonces, este viene siendo uno de los verified views, pero no es el view que, a mi entender, viene siendo que le saca mayor provecho a esta estructura. El que, sino que el que les quiero presentar viene estando como un par de slides siguientes. Entonces aquí es uno de los, es otro view, no verified, estos son adicionales a partir de acá. Los anteriores ya ahí se cumplen los 8 views verified que en verdad teníamos planteado desde hace un tiempo. Entonces a partir de aquí ya son adicionales míos que entiendo que como fue cambiando el proyecto, hay otros ángulos que como que le sacan mayor provecho y explican muchísimo mejor las estructuras. Entonces aquí se puede notar el depth of field. Fíjense que aquí se ve un poquito más nítido y al fondo se ve más borroso. Igualmente las hojitas de las palmeras. Fíjense que aquí se ve más nítido y aquí se ve obviamente más borroso. Entonces esto explica uno de los pabellones, no el que está obviamente pegado para atrás, sino el que está un poquito más cerca de las gradas, dando a entender, por ejemplo, que posteriormente a que las personas estén en las gradas pueden ir a, por ejemplo, poder presenciar de una de las exhibiciones que estén en los pabellones de locales y también que los artistas pueden ir presentando sus propias obras, que sería bueno que fuera, por ejemplo, rutinario y que cada semana, por ejemplo, que no sea una exposición fija, sino que cada persona, artistas locales puedan exponer libremente sus obras ahí y más a los turistas que sean atraídos por el oasis. Entonces aquí podemos ver un view interior de lo que viene siendo uno de los pabellones. Honestamente me gusta más el interior que el exterior. Veremos lo que comenta el arquitecto Carlos al respecto, porque siento como que aquí se capta un poquito más el feeling que se quiere dar y aquí se ve un poquito divorciado la parte de Crammed Earth with la superficie que viene dando como el ceiling y el roof del pabellón. Sin embargo, a nivel interior, los dos materiales me gusta cómo combinan. O sea, por ejemplo, esto no viene siendo concrete, viene siendo otro tipo de material similar, pero con una tonalidad un poquito más rústica. Se puede ver en la textura cómo se ve. Y de la misma forma, como al ser más cálido, pienso que le va muy bien al proyecto. Entonces, aquí se puede ver uno de los, bueno, varios de los contour slabs del pabellón. Recuerden que esto ya no tiene una forma
que va con el anillo, sino que se rompe. Fíjense donde yo tengo el mouse, que por ejemplo aquí hay una esquina, después se curvea en vía contraria, entonces del otro lado también se rompe y es very interesting porque de la misma forma esta pieza permite la circulación por aquí detrás, por donde ustedes pueden ver las trinitarias para el otro lado, pero es diferente a lo que anteriormente teníamos. Entonces, el arquitecto Carlos me había comentado que había un tipo de viga que estaba bajando del skylight que no venía siendo favorable al proyecto, entonces se retiró. El skin se me rompió, por lo que estoy viendo, pero nada, voy a volver a sacarlo. Entonces también algo con respecto a la altura de los vidrios, que estaba un poquito por la altura de los slabs. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver que está totalmente alineado y después sube junto con este. Entonces, de la misma forma de este lado, cuando el slab sube, también este vidrio sube, etcétera. Entonces, aquí están varias exposiciones ligeramente para dar a entender que los artistas pueden colocar su trabajo. Por ejemplo, aquí se puede ver una fotografía, de la misma forma del otro lado en el fondo se ven como esculturas para dar a entender el uso del proyecto. Y de la misma forma, el que venga del otro lado, como si fuera del runway opuesto, del oasis puede venir y, por ejemplo, donde yo tengo el mouse, él puede apreciar el interior del pabellón y en verdad interesarse por lo que está sucediendo dentro. Entonces, de la misma forma, tenemos este view adicional mío que se puede apreciar la interconexión, podría ser, entre el oasis inferior, que viene siendo la circulación de los carros, con la parte superior, la plataforma superior, que por ejemplo viene el vehículo donde está la jipeta, viene subiendo y se puede parquear y de la misma forma puede continuar con su rumbo, eh, etcétera. Igualmente, desde este ángulo se puede ver, por ejemplo, los vehículos de los distritos para dar a entender que en verdad estamos trabajando en eso, building everything, junto con Clara, pero sí viene siendo algo que estamos trabajando. Entonces, en este view también se puede ver, me gusta mucho este view. Tal vez si bajar un poquito más la cámara, que se pudiera apreciar el agua para que hubiera un layer de agua, un layer de los vehículos y también echar un poquito más la cámara para la derecha para que se entienda, que se vea la jipeta, por ejemplo, subiendo y aquí se ve toda la parte peatonal de las personas caminando, que como hay vídeo, esta persona que, o sea, que se puede ver, apreciar hasta una fotografía y alguien viéndola. Y en el fondo se puede ver la nivelación de la arena con los distritos, etcétera. I think que en verdad le va a sacar muchísimo provecho este view si se ajusta, o sea, para abajo y para acá. Entiendo que sí. Este es otro view que no es verified, pero yo lo había sacado hace un tiempo. Me llamó muchísimo la atención porque se puede ver justamente lo que yo estaba tratando de explicar aquí. Se ve desde otra hora la iluminación de los carros para que dar a entender que las personas, o sea, ya en horas de la noche pueden seguir circulando. El wadi abajo, layer de los carros y la parte peatonal con toda esa vegetación. Y por ejemplo, aquí se puede ver el contorno de uno de los pabellones que está cerca. Entonces, este viene siendo otro de los views que no es verified, sin embargo, quise agregarlo para que se pudiera ver como like an overall picture of how it's going, de los distritos, que obviamente tiene the shape for now, para dar a entender lo que se está tratando de construir, y aquí también de este lado, o sea, como que there's something here and there's something from the other side. Entonces, sí, para eso lo tenemos. Entonces, este es otro view también sobre la circulación. Me llamó muchísimo la atención por la parte de la curva y también los ángulos y la interconexión de las líneas de una forma simétrica con respecto al eje horizontal en cuanto a tipo de fotografía. En lugar de que se vea simétrico aquí, con respecto al eje vertical, ya sería inverso, porque viene siendo que estas líneas se subdividen cada una contra las esquinas de la imagen. Y entiendo que si el proyecto se da, si se da, me encantaría tomar las fotografías del proyecto.
Viene siendo algo que me encanta la fotografía. Entonces, con respecto a este view, también this is an overall picture, but en axonométrico, porque si lo ponía en perspectiva, se distorsionaba muchísimo como este. Entonces, aunque sea para dar a entender qué es lo que está sucediendo, no para un view fotográfico, sino para un view más o menos de cómo van cayendo las capas una con otra, porque por ejemplo, en el anterior no se veía la tarima y aquí se ve. No se veía, por ejemplo, una de las terrazas y aquí se ve. Se está viendo los carros por debajo y también se ve cómo están subiendo. Se ven los pabellones y se ven los runways que conectan. O sea, for me, this is something that it should be appreciated in a way that you could understand more el proyecto as an overall picture del oasis. Entonces, este viene siendo un view solicitado por el arquitecto Carlos, porque explicaba un poquito más, aquí era donde estaba el Cagua, la duna del Cagua que subía y bajaba, entonces se había solicitado un view desde la perspectiva como por ejemplo que se viera la circulación de los carros, el Cagua, que ahora mismo viene siendo un pabellón, y el interior del Wadi. Aquí también se aplicó el depth of field, y bueno, este entiendo que todavía se puede mejorar un poquito más porque lo siento vacío. Em, Tal vez no tanta vegetación, or maybe another spot of vegetación aquí. Sin embargo, aquí tiene uno enfrente. Entonces, por eso no me animo a ponerlo, porque al tenerlo como uno al lado del otro o uno detrás de otro, como que no se está haciendo mucho uso de diseño, sino que se podría analizar un poquito mejor. So, este viene siendo otro guía adicional eh, por mí, que se puede ver esto, se puede ver on top view. Y en verdad estoy fascinada de cómo salieron las curvas. Esto viene siendo exactamente lo que está en la parte inferior, pero obviamente with the twig, y, o sea, simplemente cierto tipo de variaciones, sacando este tipo de arcos y haciendo como cierto tipo de merge en las líneas, aplicando más capas, obviamente levantando 15 centímetros más uno con otro de los laps y en verdad me ha fascinado. eh, Tal vez no viene siendo algo como muy, que viene como amerita referencia del proyecto, pero a mí me recuerda mucho Rivendell de Lord of the Rings, ese tipo de curvas y me fascinan porque vienen siendo cosas que nos llevan de nuevo a la forma madre que viene siendo la elipse en cierta forma, porque los skylights aquí parten de esto. O sea, the whole oasis is right here too. Entonces, la parte inferior donde están pasando los carros, que los carros la están viendo abajo, lo que ellos están cruzando, el que se pone aquí arriba lo está viendo también. So, I love it. Pero no me gusta cómo se ve a nivel vertical. O sea, on top view, it's perfect. Or maybe it could be better, but I like it. Pero desde el ojo de la persona, solo son paredes. So, yeah. Entonces, este viene siendo el view que yo había dicho ahorita que sí creo que viene siendo mejor que el que estaba como Verified View, porque el Verified View era desde aquí abajo, porque anteriormente como tenía la luna, había que poner la cámara aquí abajo para que se viera el techo, como que era súper alto, pero aquí ya la altura cambió, ya la circunstancia es diferente, el uso es diferente, incluso la hora en la que esto viene siendo más interesante viene siendo justamente aquí, porque por ejemplo pasa la luz a través de los skylights, de los skylights y también a través de acá. Entonces, las ventanas, hay un truquito con las ventanas y es que empiezan grande, desde aquí no se ve, pero empiezan grande y van tornándose más pequeñas. Y por ejemplo aquí, estos son ventanitas, pero como de 3 centímetros de distancia de vidrio entre cada uno de estos. Entonces, la luz, si yo giro el cielo, el sol, perdón, sale muchas franjas de luz junto con el skylight, pero obviamente, it depends on the time. Pero sí, tiene su truco, entonces viene siendo como cierto tipo de abanico y cierto tipo de progresión de tamaño y de traspaso de luz, que no pasa como que
de que bam, de luz y después como que pared. No, empieza luz y después progresivamente se va cerrando hasta tener cierto tipo de muro. Que en verdad eso es lo que estamos buscando en un pabellón de arte. No queremos como que el exterior compita con el interior, sino que se vaya como cierto tipo, se aprecie la evolución de la belleza natural hacia progresivamente traer lentamente y psicológicamente la atención del espectador hacia lo que se está presentando con sus obras, su fotografía, su arte y lo que sea que quiera apreciar, que se quiera exponer. Entonces, este viene siendo otro view de uno de los pabellones extremos, porque este es el principal y este es uno de los extremos, de los pequeñitos. Entiendo como que lo agregué, pero it could be better. Y a esto voy con que el diseño exterior todavía podría mejorar. Entonces, aquí vamos con, estas son las últimas dos imágenes. Viene siendo una placita que el arquitecto Carlos nos había dicho que nosotros debíamos empezar a diseñar. Entonces, mi compañera y yo estamos pensando, ok, voy a explicar, es que a mí me llegan muchas ideas a la cabeza, pero viene siendo una placita de circulación libre con un patio español dentro, por así decirlo. Todo suficientemente minimalista. Yo sé que el arquitecto Carlos no le gustan mucho los arcos. But for the sake of the first time, quisimos explotar nuestra creatividad. Entonces, ¿qué tenemos pensado para esto? Tenemos pensado que sean 4 negocios, porque obviamente va a ser una placita pequeña. Las dimensiones vienen siendo 13 metros, o sea, el área total son 13 por 10 metros. Entonces, estamos pensando que haya, por ejemplo, como ya no va a estar el Cagua dentro del oasis, el Cagua puede estar fuera. Puede estar en uno de estos negocios. Tenemos un gift shop también, que anteriormente lo íbamos a tener en el Oasis, pero ya lo podemos pasar acá, porque obviamente es una placita. Entonces, también podríamos colocar otro gift shop y, por ejemplo, también, no, ok, wait, el carro, el gift shop. Podríamos poner Clara me había solicitado a mí que le comentara al arquitecto Carlos qué opina sobre una pequeña heladería ahí, obviamente, porque tenemos que pensar en el calor durante todo el año. Y también podríamos colocar como un establecimiento para hacer bazar, por ejemplo, que se puedan vender rugs and lanterns or anything that could be sell eh, para los turistas, porque como otro tipo de gift shop en verdad. Entonces también le colocamos, hasta que se apruebe esto, le colocamos, por ejemplo, en el espacio circulativo, le colocamos 2 mesitas y también una ligera fuente que entiendo que puede diseñarse muchísimo mejor. Simplemente la colocamos como algo estándar por ahora, eh, para que se pueda dar a entender que el concepto, no solo de la parte de patio español, sino porque estamos pensando también en que dentro del oasis tenemos agua y aquí también podemos tener el mismo concepto de exposición, de servicio y de calidad y conocimiento de la cultura y también agua in the middle of it. Obviamente sin romper con el espacio circulativo. So, este viene siendo, ya aquí se habla de los cliff villas, pero el arquitecto Carlos me dijo que todavía no lo toque por ahora. Sin embargo, yes, eso vendría siendo las actualizaciones de Busher Heights a la fecha. Muchas gracias.